Buenos días, el día de hoy vamos a hablar sobre la evolución de los derechos fundamentales en el constitucionalismo peruano o dentro de la Constitución peruana. Como introducción, debemos tener en cuenta que el constitucionalismo o la Constitución peruana básicamente se refiere al ejercicio del poder dentro de un Estado o nación, es decir, la forma en que nuestros representantes o nuestros gobernantes políticos van a garantizar el ejercicio adecuado van a ganar el ejercicio adecuado por parte de estos integrantes de la sociedad de los derechos fundamentales, es decir, de aquellos derechos que se encuentran transcritos o que emanan dentro de la Carta Magna denominada Constitución Política del Perú. Para esto es necesario tener unos conceptos básicos. Dentro de eso hay que definir lo que es una constitución. La constitución es aquella norma fundamental de carácter estructural que permite de alguna manera organizar a un Estado, que permite organizar tanto a los gobernantes o al gobernante como a los gobernados, es decir, al jefe de Estado político como a la sociedad. ¿Correcto? Otro concepto básico que se necesita es los derechos fundamentales. ¿Qué son los derechos fundamentales? Son aquellos derechos y libertades fundamentales que toda persona tiene para el disfrute y para el goce de la vida humana y de esta manera tener una plena dignidad. Otro concepto básico hay que tener primero básicamente los poderes, ¿no? Los poderes del Estado, que son básicamente son tres: poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Ahora, ¿qué es el poder legislativo? El poder legislativo es aquel poder del Estado encargado de elaborar, modificar leyes para poder ejercer el poder político a través, controlando también y revolucionando acciones del poder ejecutivo. Ahora, ¿qué es el poder ejecutivo? Es el encargado de planificar y de poner en marcha el, un plan de desarrollo, una política de desarrollo nacional, ¿ya? Para bienestar, para mejorar a la sociedad a la cual gobierna. Y el otro poder, que es el poder judicial. Bueno, que es aquella institución encargada de administrar justicia a través de sus órganos jurisdiccionales, ya sea a través del mismo Poder Judicial, como su nombre lo dice, o a través de la Fiscalía. De esta manera, para poder garantizar que se cumplan y no se vulneren aquellos derechos fundamentales estipulados dentro de nuestra Carta Magna, que viene a ser la Constitución Política del Perú. Ahora, hablemos de una evolución y una perspectiva histórica. En el Perú comienza todo un 28 de julio de 1821 con la proclamación de la independencia del Libertador San Martín. Pero antes de eso debemos recordar, antes de este suceso, el Libertador San Martín dictó varios documentos, ¿no? Como estos está el Reglamento Provisional del 2 de febrero del año 1821 y posterior a ello un Estatuto Provisional que fue el 8 de octubre de 1821. Y todo eso forma una constitución. Ahora tenemos que en el Perú tenemos la Constitución de 1979 y la Constitución actual de 1993 que se dio con el que lo hizo el expresidente Alberto Fujimori después de realizar un autogolpe de Estado en el año 1992. Ahora, a nivel histórico mundial, empieza todo con la Corte de Cádiz, cuando la corona inglesa se encontraba en crisis por la disminución de autoridad, disminuciones económicas, la invasión de Francia, y es así cuando el rey inglés hizo un abuso del poder al crear impuestos innecesarios que perjudicaban a la sociedad como tal. ¿Qué impuestos creó? Uno, el del servicio militar. Los que no querían hacer servicio militar pagaban impuestos. Los que tenían herencias pagaban impuestos. Aquellas personas que no querían casarse, pagaban impuestos. Crearon impuestos innecesarios y de esta manera ejerció el abuso del poder. Es ahí, en consecuencia de eso, en la Corte de Cádiz, surge lo que es esta Carta Magna o la Carta de Cádiz, ¿no? Para poder regular este ejercicio del poder por parte del rey hacia los ciudadanos, para que no se evite ese abuso del poder. Ahora también tenemos, tenemos lo que es la Constitución americana,
que se encontraba en constante cambios, en constantes rebeliones, e influyó también lo que es la Revolución Francesa, revoluciones intelectuales. ¿Por qué? ¿Qué es lo que buscaba? Una libertad en el sistema colonista y a su vez liberarse del yugo español. Ahora, toquemos el punto de un análisis jurídico y jurisprudencial del constitucionalismo de la Constitución dentro de los derechos fundamentales del Perú. Jurídicamente y jurisprudencialmente, valga la redundancia, de estos derechos fundamentales que toda persona tiene dentro de esta sociedad o dentro de esta nación llamada Perú, básicamente se encuentra emanado, estipulado dentro de un ordenamiento jurídico llamado Constitución o Carta Magna, ¿no? Y esta Constitución o Carta Magna es debidamente interpretada o indebidamente también puede ser, ¿no? Pero está interpretada por un órgano. ¿Quién es ese órgano? El Tribunal Constitucional. ¿Cuál es su función? Son aquellos encargados de interpretar la Constitución y hacer un análisis jurídico de los derechos fundamentales señalados dentro de esta Carta Magna, ¿no? Que a su vez van a determinar o van a marcar unos precedentes vinculantes o jurisprudenciales para analizar otros casos en concretos respecto a estos derechos fundamentales. Ahora vamos a tocar lo que es la problemática social, problemática política y problemática jurídica de estos derechos fundamentales dentro de esta nación llamada Perú. Uno de los grandes problemas sociales que vive el Perú o que atraviesa el Perú respecto a estos derechos fundamentales son que en el Perú las vivencias, somos un país importador de derechos fundamentales, es decir, las